Hola, buenas tardes. Hola Dora Barrancos, nuestra invitada de hoy. Bueno, probablemente la conozcan, pero voy a hacer una pequeña introducción. Invitamos a Dora Barrancos a nuestros diálogos sobre educación, escuela y conocimiento en tiempos de pandemia, porque es una socióloga, una historiadora feminista conocida y reconocida en los campos de estudios de géneros. Es una militante, y para usar una metáfora deportiva diría una jugadora de toda la cancha. Y hicimos muchas veces jueguitos con su nombre, ¿no? Dora investigadora, Dora senadora, que fue candidata el año pasado. Y yo creo que seguramente la identidad que más la identifica es la de luchadora por la justicia social, por la democracia, por los derechos humanos, y en ese sentido nos alegra enormemente tenerla en este diálogo en el marco del Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? Y Dora, te invitamos para conversar en estos tiempos de pandemia, porque todo indica que la cuarentena, el aislamiento, está poniendo en foco algunas de las dimensiones de la vida social que tanto estudiaste, ¿no? A lo largo de tu trayectoria, que tienen que ver con las tareas que hacemos las mujeres en el hogar, las mujeres docentes, las mujeres en la salud, las tareas de cuidado, ¿no? Y bueno, de eso queremos conversar. ¿Qué está pasando en tiempos de pandemia, en este aislamiento? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, ¿cómo podemos ayudarnos también a tener un bienestar en las familias, en los hogares que están viviendo en cuarentena? Y bueno, y poder pensar también la potencia que tiene la educación para abordar estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, de eso se trata, Dora. Bienvenida y adelante. Ay, gracias, muchísimas gracias, querida Graciela. Para mí es un honor estar participando contigo en esta tan, espero, virtuosa charla. Gracias por esos comentarios. Sí, creo que soy una luchadora, eso es lo que mejor me define, ¿no? Bueno, vamos a la cuestión que me preguntaste. Todas las mujeres estamos percibiendo hoy, todas, con el confinamiento, hay una cesura y un cese de nuestra participación en lo que se llama la vida pública. Trabajar es ingresar de algún modo a la vida pública, porque obviamente salimos de nuestros hogares, clausuramos un poco las tareas inherentes a la cotidianidad reproductiva, el cuidado, la higiene de la casa, el cuidado, higiene y cuidado, y en general, más del 50% de las mujeres hoy en la Argentina salen de sus casas y van a sus trabajos, y el confinamiento ha significado una cesura de esa circunstancia. Por lo tanto, estamos todas confinadas en nuestra casa, salvo las excepciones de aquellas tantísimas congéneres que están haciendo desde el primer día, tareas sanitarias, tareas de, en fin, de acoplamiento a yo diría, al foco mayor que es, en fin, atender la no expansión del COVID-19. Pero por lo tanto, puestas ahora en nuestra situación redomesticadas, como estamos en este momento, no dejo de pensar en lo que está significando, ¿no? En general para muchas mujeres, porque solo el 50% de las mujeres están en el mercado laboral activo, quiere decir que hay otra enorme cantidad de mujeres equivalentes que tienen las tareas reproductivas, domésticas, de cuidados y demás. A veces he pensado, ¿qué pasaría si hubiera una huelga general por tiempo indeterminado de las llamadas amas de casa? El mundo se pondría patas para arriba, porque hay mucho trabajo teórico en torno de la inexorable sostenibilidad que tiene todo el mundo, la actividad económica, por estas tareas, que tal vez, su valor, hay algunos trabajos que muestran como la puesta en valor de cada tarea que se hace en los hogares
y está arrojando entre el 23 o 25% del Producto Bruto. Esa tarea inconmensurable entonces. Pero puesta ya en una reflexión más, digamos, de cotidianidades, lo que nos está ocurriendo es que ya no tenemos, prácticamente no tenemos discontinuidades entre todas las tareas que todavía son obviamente emergentes de nuestras responsabilidades. Hay cada vez más tarea que hacemos para nuestros trabajos fuera del hogar. Entonces, las periodistas trabajan en casa, las pedagogas trabajan en casa, las docentes trabajan en casa, en fin, las grandes asesoras ministeriales trabajan en casa. En fin, hay una enorme cantidad de trabajo que estamos realizando para nuestros trabajos, para nuestras actividades económicas en casa, y que se han acoplado casi, yo diría, sin tabicamiento, sin fronteras, no tenemos fronteras. Creo que muchas que me están viendo y escuchando, que no se están viendo, saben de qué digo, lo que digo, porque en realidad antes teníamos eso, cierto dique temporal. De tal hora a tal hora nos íbamos a nuestro trabajo, volvíamos, es cierto que la gerencia múltiple femenina nunca ha sido abandonada, pero en este momento tiene una exacerbación. Está exacerbada la gerencia múltiple. No dudo de que ha habido una cierta tarea en algunos aspectos paritarias, es probable. Hay una investigación por ahí, una encuesta, que dice que, por ejemplo, sin embargo, algo que yo suponía que estaba mucho más entregado a la actividad masculina, como por ejemplo salir a hacer las compras, salir de compras, ir al súper, a las personas que pueden, desde luego, ¿no? En fin, ir a comprar las vituallas, lo que necesitamos para reponernos y demás, tenía una cierta consagración en nuestro país en los últimos 25 años, de cierta responsabilidad masculina, perdón. A los hombres les gusta ir a hacer compras al supermercado, por ejemplo, ¿no? Es una tarea que han venido haciendo con, yo diría, de una enorme trama de tareas reproductivas. Salir a las compras del supermercado, salir a comprar, no es lo que está más lejos de su experiencia en los últimos, por lo menos, 30 años. Entonces, sin embargo, esa encuesta dice que no, que fue paritario. El trabajo de salir a hacer las compras obviamente, para la sobrevivencia, ha sido también paritario. En suma, lo que quiero decir es que estamos ahora en una condición más interesante, digo, para alguien que estudia como para observar lo que significa la carga de la tarea doméstica. Lo dije los otros días y ahora vuelvo a enunciarlo. Las tareas domésticas no tienen solución de continuidad. No tienen solución de continuidad. Y ahí quiero terminar con esto, reevoco a una gran feminista, a Isabel Larguía, que alguna vez analizó, primero le debemos a Isabel Larguía, gran feminista latinoamericana, argentina, que murió muy joven. Isabel fue la que enunció el concepto de trabajo invisible. Fue ella la que enhebró eso. Y además dijo algo muy interesante, que las mujeres consentían y hasta se animaban a la adquisición de electrodomésticos para tener más horas libres para más trabajos domésticos. O sea, no tiene solución de continuidad. Bueno, es bueno pensar que, en fin, eso tiene que tener ahora un estatuto fundamental de colaboración por parte del propio Estado, que es lo que nos deja claro, sobre todo, queda al rojo vivo con esta experiencia aciaga de la pandemia.
Sí, Dora, pensamos justamente, ¿no? Esa tarea doméstica que no termina nunca, articulada justamente con esa tarea, con ese teletrabajo que en algunos hogares además se produce al mismo tiempo que la tarea infantil, que es ayudar en las tareas que hacen los niños, las niñas, les niñes, en relación con sus propias escuelas, ¿no? Y además cuidar a las personas mayores que tienen en este momento particular sensibilidad, ¿no? Hay que cuidar a las personas mayores. Todas esas tareas son las que se están desarrollando en este momento y como vos decís, tal vez el aislamiento nos da una oportunidad para poder visibilizarlas, ¿no? Ahora, pensemos, y también te pregunto, ¿cómo ves, bueno, la dimensión menos, digamos, bueno, menos cotidiana, que es, bueno, poder pensar si hay herramientas para distribuir esas tareas, bueno, cómo se pueden trabajar en los hogares, ¿no? Pensar desde los hogares, y también y vamos metiéndonos ya en temas de educación, que es, bueno, también pensar a la educación como una herramienta para problematizar esa división sexual del trabajo tan estricta. Bueno, qué pistas ves o qué estás viendo que está pasando hoy en los hogares? Y yo creo que la principal herramienta consiste, la verdad, lo herramental fundamental es una transformación de las actitudes, una gran transformación de las actitudes, digo, por parte de la población masculina, ¿no? Desde luego, la referencia fundamental de la madre que tiene que tener toda la previsión del cuidado y demás, la madre, la hermana, en fin, porque tratándose de personas mayores es muy común, muy común, muy común, que la tarea de cuidado la y el progenitor mayor recae si hay hermanas y hermanos en una familia, estadísticamente se sabe que son ellas las que están mucho más cercas, mucho más pendientes de la resolutividad que tiene el cuidado de esas personas mayores de la familia, ¿no? Dígase de paso que entre los sectores populares, sobre todo, un cuerpo femenino tiene necesidades de articular dispositivos de atención para las siguientes generaciones, para las personas mayores, progenitor y progenitora, para las hijas e hijos, para nietas y nietos, bueno, para bisnietos y bisnietas es muy común que mujeres de 50 y pocos años, en algunos sectores sean bisabuelas. Entonces, hay toda esa cantidad de generaciones, más la propia. Contemos la plurigeneración a cuidado de un cuerpo femenino. Finalmente estamos nosotras mismas, ¿no? Pero en fin, yo creo que se hace necesario un cambio completo de perspectiva. Desde luego, hace falta minar profundamente los valores, los conceptos, las nociones, las articulaciones, las actitudes patriarcales. De eso estamos hablando, de esta división fenomenal, de distribución de tareas domésticas, privadísimas en todo caso, y públicas, tiene absolutamente que ver con los estallidos de la propia modernidad y las visiones traídas acerca de lo que debía ser un varón y lo que debía ser una mujer. Entonces creo que la principal herramienta es un cambio, son varias herramientas para producir un cambio cultural. Yo creo, sí, que las tareas de docencia que están haciendo padres y madres en este momento, ahí habría que hacer una investigación posterior a ver en cuál en el caso de que tengamos padre y madre, ¿no? Tenemos muchos hogares hoy día compuestos, desde luego, por, digamos, comadres, y copadres. Yo espero que en esos casos
sí haya la posibilidad resolutiva de grandes cooperaciones entre esa comaternidad y esa copaternidad. A mí me parece que ahí sí aparecen, ¿cómo diré?, escenas ilustrativas nuevas, acerca de lo que debería ser, y cómo marca en realidad, lo que marca inclusive el Código Civil. Estas tareas son absolutamente de mancomunión, son de corresponsabilidad. Y para cerrar, decirte que no debemos absolutamente usar, a veces se escapa decir algo como así como, mi marido me ayuda mucho, mi marido coopera mucho. Por favor, saquemos de nuestros vocabularios el término ese, porque en realidad hay una responsabilidad íncita en esa convergencia, en ese mutualismo que tiene que ver para las tareas domésticas. Los cuidados deben ser un asunto de todos. Sí, y hay otra dimensión también, Dora, de este confinamiento que tiene que ver con expresiones de violencia, ¿no? Sabemos que, bueno, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad desplegó una cantidad de dispositivos para acompañar, para atender y contener las situaciones de violencia. Sabemos también que es difícil contener a la totalidad de esas situaciones, que aumentó un 50% el número de llamados a la línea 144, ¿no? Y que, bueno, que de alguna manera estar en las casas, estar en este encierro, está también profundizando esa situación de vulnerabilidad de las mujeres, de las infancias. Bueno, también son temas a los que vos te has dedicado y mucho, y bueno, sería interesante saber cómo la ves en este momento. Bueno, ya sabemos, las feministas desde hace mucho tiempo tenemos una gran instrucción respecto de algo que, bueno, es durísimo, suena tremendo, pero el lugar más peligroso para las mujeres es el seno del propio hogar. No hay lugar más inseguro, en general, pensando en los riesgos que se corren. Que efectivamente, con motivo del confinamiento, sabíamos, era la conjetura que estaba en el fondo de la cuestión, cuando se determina de manera tan, yo diría, con tanto coraje, con tanta determinación, cuando el presidente de la nación determina que esta es la condición de posibilidad para contener la pandemia, bueno, se instaló la conjetura de qué pasaba, qué iba a pasar. Y esto que vos decís es muy severo. Hasta hace unos días teníamos 39, 40%, ocurre que obviamente al haber ya una, digamos, al tener todas las cifras, porque evidentemente el ministerio, en efecto, el Ministerio de la Nación, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, inmediatamente propuso, aumentó. Primero vigorizó el 144 y luego le propuso las famosas 3 líneas WhatsApp. Pero muchas jurisdicciones provinciales incrementaron el número de líneas también de disposición. Y algunos municipios, muchos municipios lo han hecho. De modo que sabíamos que iba a venir algo muy consternador y era este aumento. Porque ocurrió en el mundo entero. El mundo entero aumentó la violencia, obviamente, intrahogar. En fin, desde luego, tampoco se dio tregua esa figuración brutal del exterminio, ¿no?, que es el feminicidio. Tenemos cifras muy constantes y abrumadoras. Yo creo que, bueno, vamos a tener que pensar con mucha energía ahora, así que recuperemos la normalidad. Sé que hay muchísimas iniciativas ministeriales, en fin, para ver cómo le hacemos sobre todo a la prevención de este flagelo.
Sí, y que justamente, Dora, el gran desafío, la oportunidad que el sistema educativo está planteando, bueno, tiene que ver con ponerle palabra a estas cuestiones, ¿no? Sabemos, hemos compartido la lucha, la militancia por la educación sexual integral, hay una firme decisión del ministro Nicolás Trota de llevar adelante y profundizar el proyecto, y sabemos que muchas de estas cuestiones son parte de lo que llamamos la ESI, y por eso, bueno, quería invitarte ya bueno, a otro bloque, que es poder ir pensando a la educación sexual integral como, bueno, como parte de este proyecto de democratización, el proyecto de justicia, ¿no? Tuve oportunidad de tomar contacto con chicos, chicas de secundario, y conversando sobre sus intereses, bueno, ellas, además de demandar ESI, ¿no? Visibilizan estas cuestiones tanto del reparto de tareas en la casa o la sobrecarga en los cuerpos femeninos, ¿no? Como la dimensión de la violencia, como, bueno, como contenidos que tienen que ver con la ESI, que tienen que ver con la educación sexual integral. Y bueno, y ahí te pregunto, ¿no? ¿Qué potencia le ves entonces al dispositivo de educación, en esa lucha cultural, bueno, en ese proyecto que marcaste desde el principio, por supuesto, que es de largo aliento, ¿no? Pues, los procesos culturales son largos, tienen una historia muy prolongada, y son difíciles, ¿no? De meterse, y bueno, ¿cómo ves la cuestión educativa, la educación sexual integral y lo que vos estés mirando en este momento? Bueno, primero decirte que fue una enorme conmoción el saber que el ministro Nicolás Trota te captaba para el ministerio, porque vos, Graciela, has representado, ¿sí? De manera, ¿cómo diría? De altísima convicción, militancia, sostenibilidad, ESI y todo el contexto de significación de ESI, es ESI y agregados, ¿no? Entonces, yo estoy segura de que el plan pedagógico es decisivo para conmover las bases estructurales del patriarcado, bases violentas. Estoy segurísima de que hay que hacer una gran apuesta a la ESI. La ESI sobrevivió por les jóvenes y les docentes que se empeñaron en mantenerla, ¿no? Dada la crepuscular situación en que fue colocada. Entonces, no nos cansaremos de decir, quienes mantuvieron viva la necesidad de la ESI, de que ésta transcurriera con todas las indicaciones de subvertir el orden patriarcal y de liberar, de acomodar los sentidos de la dignidad para aquellos jóvenes que efectivamente están un poco trémulos o respecto de, ¿cómo diré?, ese cabildeo respecto de la sexualidad, etcétera. Era fundamental que tuviéramos una recuperación completa de la ESI. Bueno, yo hago una gran apuesta. Yo creo que la ESI es una de las raíces profundas que vamos a tener para conmover la violencia. Ahora, me permito agregar, y yo sé que está en tu inquietud y está en el ministerio, que no basta la ESI. Necesitamos una modificación de la malla curricular, porque evidente que si la ESI, por un lado, preconiza, dice, autoriza, ¿no?, la posibilidad de la diversidad sexual y demás, no podríamos tener como contrapartida una biología que solo experimentara la posibilidad de, digamos, casi de reificar el estatuto binario de la sexualidad. Entonces, habría un contrasentido. Entonces, ahí necesitamos una modificación curricular que esté a la altura de, efectivamente,
acompañar a la ESI en el profundo proyecto de transformación que tiene. Bueno, y no me escapa que ustedes deben estar muy empeñados también, empeñados en lo que sería la transformación de la formación docente para que haya una posibilidad efectiva de resolver la ejecución de la renovación a vida que estamos proponiendo para la malla curricular. Entonces, yo ahí tengo una enorme apuesta. Creo que el sistema educativo es fundamental para desautorizar, los valores patriarcales. Es fundamental. Sabemos mucho acerca de cierta imposibilidad que tienen los propios hogares en revisar las prácticas, prácticas que, bueno, son violentas. Tareas para niñas, tareas para niños. Autorizaciones de niñas, autorizaciones para varones. El problema, el dilema brutal en que se encuentra, obviamente, lo que podemos ya ver como precocidad en lo que serían orientaciones de las sexosociales, ¿no? En fin, con las que evidentemente se plantea la mejor adecuación del plantel docente. Entonces, en fin, todo esto es una tarea inmensa, y como vos decís, probablemente tiene un trayecto a futuro utópico, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que inmediatamente poner entonces la ESI en todo su funcionamiento, proponer nuevas mallas curriculares y proponer una renovación de la formación de los planteles docentes. Me parece que ahí ganaríamos muchísimo. Desde luego, siempre he sostenido que desde la situación educativa corresponde a cada provincia, pero también aspiro a que pudieran, sobre todo en la escuela secundaria, haber un equipo de gente especializada, de profesionales especializados, que contribuyera con la ESI y demás para lo que sería la prevención en tiempo y forma de las violencias en todo el sistema educativo, sobre todo a nivel secundario. Yo alguna vez diseñé en mi cabeza, y bueno, cuando estaba como candidata decía, tenemos que, aunque sea, aprobar estos equipos móviles pero permanentes, que van recorriendo los establecimientos y que van ocultando las formulaciones violentas y de tolerancia, de grave tolerancia a esa violencia, ¿no? Es decir, para ser intolerante sobre todo en las alumnas, toda y cualquier formulación violenta. Y en los alumnos, abdicar de cualquier actitud, posición o, en fin, de cualquier circunstancia que les permita ejercer violencia. Eso va a haber que hacerlo en algún momento. También pensando en la articulación que, bueno, tan cara en tus trabajos, entre esta mirada de relaciones de género, estas posiciones tan estereotipadas de lo femenino, lo masculino, digo, pensando en las mujeres en los barrios, pensando en los sectores, en los barrios precarizados, vulnerabilizados, esta lectura a veces también, ¿no?, pone en foco que esas vidas están fuertemente también limitadas y determinadas por la pobreza, ¿no? Y bueno, venimos de un periodo de empobrecimiento mayor. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo estás pensando estos feminismos populares, esta participación de las mujeres que están en los barrios y, como veníamos diciendo, con las tareas de cuidado, las tareas domésticas, las tareas de sus trabajos cuando los tienen, o la falta de trabajo,
las changas y también la solidaridad y la participación comunitaria, porque lo que estamos viendo es un fuerte compromiso de muchas de estas mujeres en los barrios y en la participación, ¿no? Y esa es otra dimensión que también hace a las lecturas de los feminismos en este momento, y lo que también podemos pensar como lo educativo de este momento, que es poder visibilizar, poder ver todo esto que está pasando alrededor, y en los barrios populares, bueno, también ponerlos en foco, ¿no? Bueno, yo creo que el fenómeno de desborde del viejo feminismo articulado sobre una matriz que era paradójica, ¿no? En esto de una cierta selección, ¿no? Alguna vez he dicho que estos feminismos de los 80 y 90 en los que participamos eran como feminismos de capilla, ¿no? Feminismos con una estructura de captación de Pédrigues, algo así, ¿no? Había que dar cuenta de cuán brillante era el feminismo, digo, en sus conceptos, en fin. Esto fue completamente superado, ha habido una vorágine, así, un ímpetu. Ese ímpetu en la Argentina tiene mucho que ver con los encuentros nacionales de mujeres. Yo estoy segura, los encuentros no se proponían ser prima facie feministas, pero nutrieron con unas subjetividades completamente renovadas a los miles y miles y miles, les miles de mujeres que asistieron, cada vez más lleno de tan rotunda esa demografía, sobre todo popular. Entonces, está entre las cuestiones que yo más conmemoro. El derrame popular feminista. Es un derrame además que obviamente no hace un cálculo conceptual, ni mucho menos, acerca de el orden de la autorización bibliográfica, nada que ver. Es el orden de la autorización de la vida, del impulso, de la subjetividad nueva, del empeño nuevo, del mirarse de otro modo, y esto es maravilloso, y ocurre cada vez más en las mujeres de los barrios populares. Y es notable ese tránsito, porque muchas comienzan movilizadas sin decirse feministas, lo que es lo de menos. Y luego terminan en muchas veces he visto, en lo que sería así, un discurso que se enuncia como derecho ya propio de una feminista. Esto lo he visto muchas veces. Entonces, sí, ahora es notable. Estamos asistiendo a otra polea de gran sororidad en este momento, debido a las circunstancias dramáticas que viven los barrios populares, que son los más afectados, ¿no? Ahí donde hay changas, como vos decías, ahí donde la cotidianidad es todos los días renovada como cotidianidad, porque no avisora el horizonte fijo de, ¿cómo decirlo?, de la certidumbre. El horizonte fijo de la certidumbre más o menos está dado en algunos segmentos, claro que en estos años anteriores, ustedes saben muy bien, hasta se hizo una celebración de la incertidumbre, ¿no? Es decir, una celebración de la fragilidad social, ¿no? No, las gentes necesitan certidumbre, a ver cómo van a resolver sus vidas y las vidas de aquellas personas que están a su cargo, sobre todo niñas, niños, niñas, adolescentes. Entonces, me parece que viene ahora, sobreviene inmediatamente, así que pase esta circunstancia, necesitamos ver qué pasa con estas mujeres en los barrios, que son fueron las más afectadas en el tsunami de los años 15 al 19, fueron las mujeres las más afectadas por las tasas de desempleo y demás, y ahora va a haber que tener una previsión muy grande de cómo se acierta una manera de reinsertarse en actividades económicas, pero al mismo tiempo, cómo resolvemos la retaguardia del cuidado de esas mujeres. Ahí vamos a tener que tener mucha creatividad,
porque ¿cómo vamos a resolver la asistencia continuada? La escuela hará lo suyo, pero no, obviamente no va a bastar. La escuela de doble escolaridad no va a bastar. Necesitamos equipamientos sociales exclusivamente pensados para hacer un dique, para resolver el problema del cuidado de tantas niñas, niños, niñas, adolescentes, y evidentemente, de las personas mayores que están al cuidado de esas mujeres de las barriadas populares. Un abrazo enorme, porque sé que en este momento hay ahí unas dolorosas circunstancias que están siendo paliadas, ¿no? Todavía tengo que saber bien cómo ha sido la distribución del ingreso familiar emergencial que ha sido dado, ¿no? Respecto de la distribución mujeres, varones, en fin, y otros, pero bueno, no deja de apavorarnos el número de personas al que debe asistir el Estado en este momento. Casi 9 millones de hogares, porque es familiar. Entonces, he ahí un desafío energúmeno, cómo resolver la vuelta a la actividad de esas mujeres y, obviamente, hacernos cargo societalmente de la tarea de hacer un dique en los cuidados fundamentales de su familia. Sí, evidentemente, ya acercándonos al final de este diálogo, las tareas de cuidado que en pandemia, en aislamiento, se están visibilizando como tareas propias, ¿no? Históricamente asociadas a lo femenino, van a necesitar una mirada y una atención normativa, institucional, multiplicación de instituciones, ¿no? que acompañen esas posibilidades de cuidado, y que son propias de nuestro gobierno, ¿no? que tenemos en proyecto, que tenemos en carpeta y están en foco. Pensando un poco la oportunidad en este momento en pandemia, el primero de estos diálogos fue entre Tonucci y el ministro de Nicolás Trota, ¿no? Y Tonucci anduvo diciendo por ahí en otras oportunidades que también el aislamiento nos permite visibilizar y poner como contenido educativo muchísimas dimensiones de la vida cotidiana, y el aislamiento es una oportunidad para visibilizar todas estas dimensiones que, como dicen las y les estudiantes de los centros de estudiantes, esto también es ESI, ¿no? Estas dimensiones de las tareas domésticas, las tareas en general, las docentes que están en sus casas con enorme esfuerzo desarrollando la continuidad pedagógica, y también las tareas hogareñas, a las que agradecemos una y otra vez, porque la continuidad pedagógica se produce porque están los y las y les docentes trabajando en sus casas, las tareas de salud. Bueno, todo este gran repertorio, bueno, es un buen contenido escolar. Es un contenido escolar, como decía Dora recién, ¿no? Bueno, visibilizar esta división social del trabajo, hacer un análisis crítico, problematizar, porque como hace mucho tiempo decimos, no hay ningún gen que nos obligue a lavar los platos. Entonces, problematizar y además visibilizar todos los componentes de conocimiento, los saberes que están en la base de estas prácticas, ¿no, Dora? Todo lo que estas mujeres, todo lo que estos trabajos, estas tareas contienen como conocimiento, porque cuando empezamos a mirar, se tratan de verdaderas tecnologías, ¿no? Que combinan la historia, lo que nuestras abuelas nos enseñaron, lo que nos enseñaron nuestras madres, lo que inventamos, lo que enseñamos a nuestras hijas, a nuestras nietas, y también esa genealogía femenina. Esta es una buena oportunidad para visibilizarla.
Absolutamente, completamente de acuerdo. Hay algo de mucho aprendizaje, no en vano, muchas teóricas feministas llaman a todo esto el verdadero modo de producción, ¿no? El verdadero modo de producción que sostiene el modo de producción capitalista, bueno, que es regente. El verdadero modo de producción, su valor, su puesta en valor, ¿no? Esto es fundamental. El hecho de que, bueno, es en estas circunstancias que apreciamos más el desquicio de esa división sexual del trabajo, el desquicio de haber propuesto estas tareas como específicamente femeninas. Yo creo que además no puedo dejar de decir que en estos casos conviene hacer una celebración. Si en estos casos del confinamiento, de tanta masa docente que tiene que seguir trabajando, todo un homenaje. Yo estoy segura de que hay casi o en promedio más dedicación docente todavía. Armar las clases, pasarlas por plataformas, digo. Los otros días escuché a alguien que de buena fe, creo, es un comunicador que, bueno, decía, pero es impresionante las tareas que están mandando los docentes a nuestros chicos. Yo estoy segura que hay mucho más trabajo que antes, en la escuela no sé, en fin, una circunstancia de este orden que tiene, por un lado, bueno, el reconocimiento, por otro lado, ya sabemos, ¿no? Es decir, la idea de suponer que el trabajo docente siempre tiene menos expresión, porque los trabajadores docentes gozan, ustedes recordarán esa ridícula circunstancia que alguna vez había, ahora disminuyó mucho, de que eran unos trabajadores muy privilegiados por la cantidad de horas de tiempo de vacaciones que tenían. Esto es desconocer el significado ardoroso, desgastador, que tiene la tarea de enseñar y obviamente de providenciar que sea, evidentemente, una tarea de enseñanza y aprendizaje. En fin, yo quisiera reconocer esa sobretarea docente en estos días. Y el hecho de que, bueno, de que muy probablemente, sí, ahí sí se coloca la posibilidad de que haya una buena parte del alumnado en barriadas populares que no haya podido, no esté en condiciones, por las dificultades de acceso tecnológico, en fin, de contar con una PC, etcétera, para haber proseguido. Imagino que ya hay grandes empeños imaginativos en ver cómo se reduce esa brecha que se puede haber producido, pero en fin, creo que sí, el aislamiento nos permite también reflexionar, no solamente sobre los actos cotidianos, sino reflexionar acerca de la condición humana y de la necesidad que tenemos, en fin, de sociabilidad en que nos nutrimos los seres humanos. Entonces, hay algo que también nos cansa, decimos en estas, por eso reconozco que el trabajo docente en esta temporada es particularmente arduo y fatigante, porque esta transmisión es notablemente más fatigante. Y si tuviéramos los vínculos directos, es notable. ¿Por qué? Y bueno, porque la especie se ha hecho de vínculos directos, finalmente. La especie se hace tal con los vínculos directos. Entonces, esos vínculos directos son socializaciones fundamentales que tiene la especie, sin las cuales, sin esas experiencias no hubiera podido ser la especie. Entonces, en fin, este es un momento para reflexionar acerca de cómo son los condicionantes que tenemos como especie. Y quién sabe, ¿no? Despertar más lúcidos, más creativos, y sobre todo con imperativos mayores de equidad. Esta es una circunstancia para pensar fuertemente
en lo que es injusto y no equitativo. En fin, esto es, tal vez, haya una gran oportunidad para reflexionar profundamente en orden a una mejor circunstancia para la morada humana. Y comparto ese deseo, y también creo que comparto, porque alguna vez lo hablamos, que seguramente vamos a necesitar también más organización y más política, ¿no? Seguramente no va a ser así un pasaje natural o fluido, sino que vamos a necesitar fortalecer nuestras convicciones y nuestras políticas. Bueno, Dora, muchísimas gracias por este diálogo. A quienes nos están viendo o escuchando, les contamos estos diálogos. Bueno, empezaron con el ministro, con Tonucci, siguieron con Adriana Puigros y la ministra Chachi Velázquez, la ministra de Educación de Santa Cruz. Estuvo Boaventura de Sousa Santos dialogando con Pablo Gentili, y bueno, y siguen en estos días. Nuestro interés es esto, es regalarnos un rato para pensar, ¿no? Para parar la pelota, para mirarnos qué estamos haciendo, y también en términos de educación, y en este en particular, es para visibilizar el enorme compromiso de todo el sistema educativo y del Ministerio con la educación del pueblo, la justicia, y también pensar en que quienes no están viendo, no están escuchando porque no tienen los recursos, bueno, sepamos que están las herramientas de los cuadernillos que el Ministerio produjo y está distribuyendo, y también pensemos cómo podemos garantizar que lleguen a esos barrios en donde la conectividad, bueno, no existe o es tan compleja, ¿no? Bueno, para esto hacemos estos diálogos, y bueno, y gracias Dora, y bueno, hasta la próxima. Gracias, es un honor haber sido entrevistada por mi querida Graciela. Gracias. Muchísimas gracias.